Muy buenas a todos y bienvenidos al cofre de los juegos. Estamos en The Call of Cthulhu un día más. Y en el último capítulo llegamos hasta el almacén 36. Y pues nada, vamos a ver qué encontramos por aquí. Aquí hay algo. Saltar. Reconstrucción. Vale, a ver, vamos a ver. Esto que es como una especie de recuerdo. Vale, bueno, vamos a ver. ¿Qué es esto? Psicología. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages? Vale. No parece que haya nada. Hay muchas zonas que se iluminan. Esto, vamos a ver qué es. ¿Esto es un cadáver o qué es esto? Vamos a ver aquí qué tenemos. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? No lo puedo coger. Y hay otra cosa, otra pintura. Whoever hid it here seems to worship Sarah Hawkins. What just happened? Did I imagine? Vale, no quiero salir de momento. Quiero ver más cosas. ¿Que hay algo? Can't sleep. I know how that feels. Ajá. Vale. Esto es la... Vale. Es algo que... Es un hombre aquí... haciendo algo. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Con esto It smells as bad as it looks. parecen vísceras, no sé. Un momento. Parece que ya no hay nada más. Vamos a salir del recuerdo este, o lo que sea. He ganado un punto de personaje. Vale, pues vamos a ver en qué lo usamos. Ya le he dado sin querer, ¿no? Psicología. Vamos a ponerlo en psicología. No, tengo que validar primero. Vale. Enter, vale. Sí. Vale, a ver, tenemos más cosas por aquí. Esto no, cordura. Aquí. Mientras visitaba el almacén de los Hawkins, Pierce se adelantó en el túnel parcialmente sumergido bajo los muelles. De repente algo lo agarró con fuerza del brazo y trató de arrastrarlo hacia las profundidades. Sí, eso es lo que nos pasó, sí. Mientras luchaba por respirar, el detective divisó unos cuerpos humanos y de animales y atisbó la parecía una ciudad submarina. Cuando Pierce logró salir a la superficie, se dio cuenta de que no lo habían apresado unos tentáculos sino unas algas. No obstante, la visión lo perturbó por su claridad y violencia. Sí, vamos, que nos estamos volviendo locos. Aquí tenemos otra cosa. En este almacén, abandonado oficialmente desde la muerte de Charles Hawkins, ha albergado en los últimos tiempos a un residente clandestino, como atestiguan diversos indicios. También cabe señalar la presencia de unas vendas manchadas de sangre que probablemente cubriesen una herida, así como la de somníferos y calmantes. Además, el intruso parece obsesionado por Sarah Hawkins, a juzgar por la presencia de varios documentos relacionados con su vida, como una fotografía y un recorte de prensa. Pero lo que disipa toda posible duda sobre la relación entre el morador del edificio y el coso Hawkins es la presencia de un cuadro a medio quemar, procedente, según el agente Bradley, de la mansión Hawkins. Vale. Bueno, vamos a seguir investigando, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Aquí no hay nada. Nos hemos quedado aquí. Vale. Parece ser que vamos a tener que salir. Porque ya no parece que haya nada más. Echa un vistazo por si acaso. Bueno, no parece que haya nada más. Así que vamos a salir.
Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. I told you to stay away from this warehouse. Vale, vamos a ver si sirve psicología. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. Let me guess. It was in the Hawkins mansion. Precisely. You can still see the burn marks. There's no doubt about it. I must admit that you seem fairly competent. But I can't allow you to stay here. I've seen enough. It's the Hawkins mansion that interests me now. Of course. You want to go back along his trail. I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. Vaya, vaya, ¿quién tenemos aquí? This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why, you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Is it far, this mansion? Look behind you, at the top of the ridge. Oh, You see the building? oh. That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Hombre, no. Si te parece, vamos a pie. Pierce consigue entrar en un almacén. En el lugar supuestamente abandonado hay sorpresas, signos de ocupación reciente y una pintura parcialmente quemada. Su búsqueda se ve interrumpida por el agente Bradley, pero Pierce logra convencerlo para que se una a la investigación. El agente de policía acepta llevar al detective a la mansión de los Hawkins. Well, here we are, Hawkins mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Todo el mundo sabe que toda buena aventura de terror tiene que tener una mansión abandonada. Vale, vamos a ver cómo empezamos por aquí. Vamos a empezar por aquí. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers.
Huh. It's really that old. Come on, let's leave the stories of the dead alone. They've nothing to do with your case anyhow. Let's go up there. Unless you still have questions. Sí, tengo más preguntas. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Sí, quiero preguntar, sí. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though, he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Vamos a ver. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Vale, parece que ya no podemos preguntarle nada más. Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. ¿Eh? I'll go with you, if only to reassure Silas. Why not? You can help. Right. Let's go. Bueno, tenemos algo en el diario, vamos a ver qué es. Darkwater, isleños, tenemos a la gente. El ingenio policía siente aprecio sincero por el orden y la justicia. No es que sea ningún sabueso, pero está más interesado que sus compañeros en descubrir la verdad sobre el caso Hawkins. Los habitantes de la isla se muestran amables con él. Podría ayudarme en mi investigación. Y de la mansión, por supuesto. La mansión de los Hawkins está situada en lo alto de un acantilado escarpado. En el jardín abandonado se encuentran las tumbas de la familia Hawkins. El único que me lo idea por este lugar desolador, Silas Winchester, el viejo guardes. Lo protege a capa y espada y deja flores en las tumbas de sus antiguos patrones. Qué triste. Ya. Bueno, este hombre ha dicho que había luz, pero yo la verdad es que no la veo. Entonces si habrá... Si podremos movernos por algún sitio, aparte de seguir a este hombre. Vamos a seguirlo, supongo que luego podremos investigar más a fondo lo que hay por aquí. Este va muy lento. Estatua de una mujer. De un ángel. Estatua de un ángel. Esto parece un cementerio. Vamos a ver. Charles Hawkins' grave. Who could have done this? I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Vale. Let's go to the mansion. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged Poor kid. would defile this sanctuary? Steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing. Let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family.
Vamos, básicamente tenemos que ir solos, ¿no? Porque este hombre no parece que quiere acompañarnos. Pues nada, ahora sí que vamos a ver, echar un vistazo a al jardín. A ver si encontramos algo. Pues esto parece... Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Sturdy and well sharpened. Parece bastante grande esto, ¿eh? Vamos a ver por aquí. A ver qué hay. Someone is using the fireplace. I suppose that this is where old Winchester lives. Vamos a tener que ir a la mansión. Llegar a la mansión de los Hawkins. Es lo que nos pone la misión. Sí, nada, vamos a tener que correr. Venga, corre. Se nos ha guardado la partida. Ahí es donde estaba el árbol este, con el hacha. ¿No? Es esta, ¿no? El hacha. The axe is gone. I'd better be on my guard. Eso justo debe decir que el hacha no está. Parecía extraño. Y como siempre vamos sin luz. This entrance is still in use. Whoa! Whoa! You were trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Whoa! You're Mr. Winchester. Lower that axe. Let's talk calmly. Madre mía. I'll show you how we have it out on dark water. You haven't forgiven yourself. You stay here to honor the memory of the deceased. That's true. I want no more violence. No more tragedy. It's painful to be the last one left. You don't know how right you are. Understood. I'm listening. The police report describes a domestic accident, but Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. No, I can't let you in. The mansion isn't safe. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked, and I make sure it stays that way. A ver, ¿qué le decimos a este hombre? No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin. Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this Vale, mansion. parece que ha sido bastante fácil, ¿no? A ver qué nos cuentan sobre este hombre. Silas Winchester es el antiguo guardés de la familia Hawkins y sigue custodiando el cementerio y los restos carbonizados de la mansión. Entregado en cuerpo y alma a Charles Hawkins, al que prácticamente crió, también siente un enorme respeto por la memoria de Sarah Hawkins y su hijo Simon. Los largos meses de soledad pasados en la propiedad abandonada han alimentado su desconfianza hasta el extremo. Silas sigue llevando flores a las tumbas de Charles, Sarah y Simon. En el inventario tenemos algo, una llave.
Es la que nos acaban de dar. Y nada, es simplemente pues eso, una llave. Podemos bajar por aquí ahora, ¿no? Iremos seguramente hasta la mansión del hombre este, o sea, la casa. Pero bueno, primero vamos aquí. Pierce, What now? Do you have a moment? What now? Nothing. Sorry. Stop wasting my time. Vale, hombre. ¿Y este qué? now that you finish your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Pues sí, vamos a entrar. Let's take a look inside. I'm with you. Pierce y el agente Bradley exploran los jardines de la mansión Hawkins. La familia yace en el cementerio de la propiedad, custodiado por Silas Winchester. El viejo guardés, fiel a sus patrones, continúa vigilando el lugar armado con su hacha. Finalmente, Pierce y Bradley logran tranquilizarlo y se hacen con la llave de la mansión Hawkins. Entran en el inmueble en busca del lugar donde se produjo el incendio. Tell me. I know the place. Who left this light on? Un punto de personaje, lo vamos a usar. Vale, vamos a ponernos elocuencia, me parece a mí que lo estamos usando mucho. Y va a hacer falta seguramente. Vale, más adelante. Otra vez, que no, que quiero, sí que quiero validar. Sí, ahí. Vale, vamos a ver, por aquí no hay nada. En los cuadros. Es muy agradable todo. No se ve nada que se pueda tocar. The Last Supper of the Hawkins. What does this tell me? Pues es un poco feo esto que se ha comido aquí, ¿no? ¿Qué es esto? O sea... Vale, tenemos otra reconstrucción de estas. What kind of meat is this? Eso digo yo. This place is for the head of the family, Charles Hawkins. Parece que sea ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Pulpo? No. A saber qué es eso. Vale, aquí no veo nada más. Tenemos que salir. Este será Charles en principio. No me deja salir del recuerdo, así que bueno, de la reconstrucción. Esto no es un recuerdo, es una reconstrucción. Sí, imagino que habrá que ver algo más. Lugar del incendio. Aquí hay algo. The boy was probably here. Smashed his plate on the floor. Vale. O sea, estoy diciendo como una especie de discusión, ¿no? Sarah Hawkins didn't eat. Was it because of the meat or something else? Something happened at this table. An argument? Sí, tiene pinta de que fue una... tiene pinta de que fue una discusión. Hey, Pierce. Daydreaming again? Working, officer. This dinner table tells us a lot about the Hawkins family life. Well, we don't have all day. The scene of the fire is next door. Bueno. Cuadro. Silas managed to bring the fire under control, but it was already too late for the Hawkins. Aquí hay algo. Was Charles Hawkins some kind of explorer? Charles Hawkins posa a guisa de explorador delante de unas ruinas de aspecto exótico. En su dominio
público que derrochó su fortuna en un oneroso viraje. ¿Qué estaría buscando? Ay, pues fortuna, fama, como todos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos esta. Y aquí tenemos esto, que es... Del incendio de la mansión Hawkins, el comedor ha permanecido intacto. La distribución permite saber cuál era el sitio de cada miembro de la familia. Es vidente... supongo será, es evidente. Que respetaban la etiqueta incluso en privado. Charles Hawkins se sentaba a la cabecera con su mujer y su hijo a ambos lados. Puede que la silla volcada se deba a algo que sucedió tras el incendio, o podría ser la prueba de que hubo una pelea doméstica. El asado sigue intacto en algunos de los platos, eso salta a la vista. La carne misteriosamente preservada desde entonces parece haber sido el centro de la discusión entre los Hawkins. Bueno, la verdad es una comida rara. Let's see if I can find something the cops missed. Otra reconstrucción, ¿pero por qué? Tenemos la puerta. Vale, bueno, vamos a ver la reconstrucción. Aquí tenemos algo. The child's corpse left a trace. Where are the others? Ahí en la puerta hay algo. Did someone escape the fire? ¿Qué tal el jardinero ese loco? Aquí había un cuadro, seguro. If the painting I found on the docks really came from here, how come it didn't burn? Vale, aquí está demasiado oscuro, no se ve nada. Un reloj. Did it stop at the time of the fire? Eso digo yo. Que hay otra cosa. They had a fight. Why? Vale, podemos salir y ver qué hay detrás. A ver, no me deja, está el cadáver este. Bueno, la cosa esa ahí. A ver, tenemos una pista. Según esto, a ver. Uy, tenemos otro punto. A ver. Más elocuencia, venga. ¿Por qué no? Vamos a ver la pista que nos han dado el reloj. El cristal de este pesado reloj está roto, en las manecillas marcan las 10 en punto. Puede ser la hora del incendio o puede que no tenga nada que ver. Según un informe policial, esta lámpara es la causante del incendio accidental que destruyó la mansión. Sin embargo, las manchas de sangre que hay entre los escombros cuentan una historia distinta. Bueno, vamos a salir de la reconstrucción. Blood. This lamp was thrown. This was no accident. This was a fight. Someone fell here. A desperate attempt to flee. And the boy. So, Detective, what do you make of it? Bueno, si le digo esto igual se enfada, ¿no? Vamos a ver, las piezas no encajan. Much of this evidence simply contradicts the investigation's findings. Really? Tell me about it. Vamos a ver. Esto, por ejemplo, de momento. I can tell where young Simon was, but not his parents. Where were their bodies found? I can't help you on that one. Charles and Sarah's bodies had already been carried away when I got here. Without your authorization? By whom? Marshall, Andrews, Chief West. We never deal with cases like that, you know. So... well... I'm sorry, Bradley. Vamos a ver. It would seem at least one person fled the crime scene. What'd you say? That mark on the door. Someone's hand slid down there. The left side has no mark.
The door was open and that someone left. For God's sake. I mean, if it's Charles or Sarah, they wouldn't have left their son. They would rather die in the flames as a family instead of calling for help? I don't buy it. Oh, yeah? I was under the impression the fire started around midnight. Yes, Silas banged on our door around 1 a.m. Poor devil ran so hard he was almost belching his lungs out. This clock burned before 10 p.m. That's impossible. What you imply? Silas never would have hurt the Hawkins family. Besides, Dr. Fuller confirmed the hour of death in his report. Your clock must have already have stopped. Dr. Fuller? A brilliant surgeon, and a friend of the family. I'm sure he took the matter to heart. I see no reason to doubt his word. So be it. Let's move on. I firmly believe this fire was more than just an accident. Huh. What's your theory? I think the Hawkins couple got into a fight. You sure of that? There's only one way to be sure. Nos ha abierto hablando de un punto de personaje y como siempre lo vamos a usar más que nada por si nos va a hacer falta ahí dentro. Vamos a poner más elocuencia. Aquí tenemos más pistas. El sonoro de los Hawkins cuenta una historia totalmente distinta sobre el incendio que acabó con la familia que figura en el informe policial. Para empezar, la huella de una mano indica indica la posibilidad de que hubiera sobrevivientes. Los cuerpos de Charles y Sarah Hawkins no dejaron marca alguna en el suelo. Es más, no hay ni rastro de ellos en toda la sala, al contrario de lo que pasa con el niño, cuya huella es visible aún junto a la chimenea. Lo mismo sucede con los fragmentos de cristal del suelo. Un examen más minucioso revela la presencia de sangre en varios de ellos. En la pared, la marca dejada por el mismo cuadro que apareció en el almacén de Hawkins confirma que el caso puede ser algo mucho más siniestro que un mero accidente doméstico. Sí, la verdad es que pinta mal la cosa. Vale, por aquí. I just ask that you don't disturb anything. If Chief West found out about what we're doing, I'd be in serious trouble. Vamos a ver por aquí. This door is Vale, locked. dejar pasar. Aquí no hay nada. Eso es parte exterior. Esto no será un compendio de medicina, ¿no? Aquí hay algo. These bandages are covered in dried blood. The same bandages that I saw in the warehouse on the docks. And given the bloodstains, I'd also say that it's the same person. Bueno, con la mancha de sangre sabría que es la misma persona. Uf, madre mía. Qué tío. Aquí hay algo más. The lyrics of the drunken sailor. A sea shanty. Ahí se puede abrir, pero antes vamos a ver aquí. Vamos arriba primero. ¿Qué hacemos? Vamos a ir arriba. No nos deja. Parece que se empeña el juego en no dejarnos pasar. This door is blocked from the outside. Bueno, esto, claro, esto debe ser la salida, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, sería un poco raro, pero bueno, tal vez sea la salida. Vale, este está por ahí. Aquí hay algo. An original edition of Mary Shelley's Frankenstein, dated 1818. Vale. Justamente estoy leyendo ese libro ahora. Frankenstein. Cuadro. The
This place was falling apart long before the fire. Sí, eso ya lo has dicho antes. Por aquí no se ve nada. Moby Dick. Moby Dick, Melville's classic. Una copia de la novela. The epic battle between man and whale. Una copia de la novela Moby Dick, un clásico sobre todo para una familia de navieros. Vale. Mandatory reading for any whaler, I guess. Y nos lo llevamos porque somos así de guays, robando en casas ajenas. Piano. This piano is in disrepair. Looks like the Hawkins kept it more for decoration than for music. Antes de hablar con él, vamos a ver aquí. A book on the first inhabitants of the island. It seems they got here around the 14th century. Aquí hay algo también. Todo muy meticuloso y detallado sobre las particularidades del cuerpo humano en comparación con los animales. Es una obra de escritura sencilla y lenguaje poco técnico, accesible por ello al lector profano. Vale, esto debe ser más puntos para medicina, efectivamente. Vamos a ver. No tenemos puntos de habilidades nuevas, pero nos han dado algo con eso de la medicina. Hemos progresado un poco. Vale, ahora sí que podemos subir. Vamos a ver por aquí que encontramos. Aquí hay otra cosa. A book on hunting whales. The island's staple diet last century. Vale. One of Sarah Hawkins' paintings. Her style sure is recognizable. ¿Sí lo dice? 20,000 Leagues Under the Sea. Another story about the mysteries of the deep. Una edición poco frecuente de la novela de Julio Verne. También nos lo llevamos, porque somos también, ¿no? Somos muy guays. Está bien eso de robar en casas ajenas. Vamos a ver si hay algo más. Dark water history. This place was settled back in 1692 by two families that seceded from the New England colonies. Pues... ¿Aquí hay algo más? A ver. Hemos iluminado la lámpara. ¿Y para qué? Bueno, podemos iluminar la lámpara. Eso está bien, pero me sería más útil podérmela llevar en lugar de estar con el mecherito ahí. Ahora creo que me he perdido un poco. No sé si he entrado por aquí. What could Sarah have done to make this person threaten to call the police? Muy señor mío, como sabes siempre he albergado por su familia y por usted el máximo de los respetos. Por desgracia no puedo seguir cerrando los ojos ante el comportamiento de su señora esposa. La semana pasada volvió a aterrorizar a mi clientela. Sé que no alberga malas intenciones, pero creo que debería confiarla a los cuidados del doctor Fuller. Solo él parece capaz de conseguir que atienda razones. Si se repite el caso, le aseguro que, por mucho que pueda hacerlo, me veré en la obligación de llamar a la policía. Con todo respeto, Anton Wellard. Vaya, vaya. Tenemos algo por aquí que puede ser interesante. Venga, pues... A ver, esto es hasta donde no nos han dejado antes bajar. O sea, subir. Así que vamos a echar un vistazo ya que estamos aquí. Se escucha un ruido como de ratas. Aquí hay algo. La llave que abre la puerta del despacho de Sarah Hawkins. Ajá. Perfecto. Bueno, tenemos dos puertas. Esta... aquí tenemos unas escaleras. Tenemos tres puertas. Pues vamos a esta primero. Ya que hemos subido. This door is locked. Está cerrada.
Nada. Ahí hay como unos arañazos o algo. Vamos a esta pues. ¿Para qué? What will her room reveal about her? Más puertas. Aquí hay algo. A barbiturate prescription from a certain Dr. Fuller. Doctor Thomas Fuller. Instituto Reviser de Darkwater, Massachusetts. Fecha 21 del 7 del 24. No sé. 75 miligramos de amobarbital sódico cada 6 a 4 horas, según se requiera. Si los ataques se vuelven demasiado violentos, añadir 25 miligramos de fenobarbital hasta 3 veces al día. No consumir alcohol ni mezclar con ningún tipo de medicación durante el tratamiento. Dr. Thomas Fuller. Llevar a tienda de Darkwater. That's a massive dose. Was Sarah violent? Estaba esquizofrénica a lo mejor. Vale, vamos a abrir aquí. Ah, esta es la llave de... Ajá, abrir cerraduras, Perfect. Sí, ¿no? ¿Esto qué es? Como el rollo, ¿no? Was Sarah Hawkins interested in the occult? What was she trying to achieve? Qué bonito. Vale, no hay nada. This ledger lists all of the paintings Sarah Hawkins sold. Vale. Página 1 izquierda, enero-abril. Cuadro para un cliente de Boston. Cuadro para JF, cuadro Boston. No parece que haya nada interesante, simplemente es eso, son registros. It seems the last one was given for free to a Francis Sanders. I wonder why. No hay nada. Bradley? Is that you? Me parece que no va a ser él. Esta es la... Vale. Esa habitación... A esta no hemos entrado todavía. The boys' room. Vale. Vamos a ver. A child's fort. From what threat was Simon protecting his world? Este hombre deduce cosas muy raras. No puede ser simplemente un niño jugando a soldaditos. Uf. Tom Sawyer. Mark Twain. Sarah must have read it to him before bed. Sleeping pills. Strong for an 11-year-old boy. What was wrong with this family? Pues sí. Buena pregunta. What nightmarish vision could have inspired them? Simon's troubles went beyond family problems. That kid saw something. Something terrified him. Bueno, tenemos algunas pistas. Vamos a ver. Darkwater. Oculto. Si la criatura no está anclada a nuestra dimensión, aún es posible realizar un ritual de expulsión, siempre y cuando la persona que lo lleve a cabo integre el símbolo arcano entre los glifos que conforman el círculo ceremonial. Aconsejo cautela. No todas las obras que describen el proceso de composición de los círculos son fiables. Exacto del Malleus Bestiarium de Abigail G. Pistas. A ver, aquí tenemos cosas. Esto es las cartas que hemos encontrado. Cuarto del niño. En el cuarto del niño pequeño, un libro abandonado sobre la cama y varios juguetes esparcidos sobre el suelo parecen testimonios de la vida cotidiana de una familia normal. Pero los perturbadores dibujos y la presencia de somníferos inducen a pensar que hasta Simmons Hawkins podía haber
Parecía algún problema mental. ¿Tendría visiones el pobre muchacho al igual que decía tenerlo su madre? Sí, visiones, claro. Vale, esto es la llave. Vale. Pues vamos a... Por ahí ya hemos estado. Parece que hemos estado ya por todas las salas. Supongo que habrá que bajar a hablar con el hombre este. Por aquí no podemos bajar. Y debe faltar un trozo de barandilla porque si no sería muy peligroso. Y por aquí no podemos bajar, imagino, ¿no? No nos dejan. Hay que dar toda la vuelta. También, como en toda buena historia de terror, tiene que haber una tormenta. Bueno, vamos a hablar con el hombre este. What do you know about Charles Hawkins' activities? Well, not much, to be honest. We all assumed the Hawkins lived on Charles's inheritance. Me parece que diga mucho más. Entonces habrá que averiguar más cosas. Vamos a ver si entonces encontramos algo más. An original edition of claro. Mary Shelley's Lo he Frankenstein, visto antes. dated 1818. Esta sala nos marca el interrogante verde. Eso quiere decir que hay algo oculto. Ah, mira, ahí está. Una palanca. A crowbar. Could prove useful. Tal vez para abrir la sala de arriba o esto. This door is blocked from the outside. Sí, lo hemos visto antes. Por ahí no podemos subir. Está el sofá ese. Nos hemos quemado. Por aquí es por donde hemos venido, si no recuerdo mal. Sí. Vale, pues me queda solo esa habitación de ahí arriba, que estaba cerrada. A ver si nos dice algo más este. If you're right, we should be able to find clues among the Hawkins' personal effects. Sí, lo que estaba haciendo. Cotillear. Por eso estamos aquí, para cotillear. Dark water history. Ah, esto no es. This place was settled back in 1692 Bueno, by two families that seceded from the New England colonies. la mansión la verdad es que es grande. Hay que decirlo todo. Pues vamos a la sabe. Esa puerta está abierta ahora. Uy, 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 esa puerta está abierta ahora. ¿Quién ha abierto aquí? Is anyone there? Ese somos nosotros, ¿no? You! Stop! Vale, sí, quiero... Antes si hay algo, vamos a correr pues. ¿Por dónde se ha ido? Vale, nos tenemos la lámpara. Bradley, did you see which way he went? Who? I didn't see anyone. I just heard some noise. Are you all right? A man was hiding on the upper level. He ran when he saw me. He can't be far.
atrapar al ladrón. Vale, de momento lo vamos a dejar por aquí. Está siendo interesante, la verdad, pero si no paro aquí se va a hacer muy largo el capítulo y luego tengo mucho que editar. Así que lo veremos en la próxima ocasión. Intentaremos atrapar al ladrón y descubrir qué es lo que está pasando en realidad en esta mansión. Así que nada, si os gusta el vídeo, dadle a like, suscribíos y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto.